Bien, buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Job, en el capítulo número 42. Hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo, por la lectura. Vamos a incursionar una vez más en el libro de Job. Evidentemente que hay mucha riqueza dentro de este libro que podríamos estar fácilmente dedicar un año completo, y eso, y aún así nos quedaríamos cortos. Piensa que son 42 capítulos, algunos capítulos son larguísimos y hay una riqueza impresionante en este libro. Pero en esta oportunidad vamos a hacer una serie de 3 mensajes, esta sería la tercera, la última, y hoy día quiero invitarles a continuar, por lo tanto, escudriñando en este libro de Job, varón de Dios, que es puesto en el crisol de la prueba, sin que en principio él e incluso cualquier lector rápido del libro pudiera entender el porqué, de qué se trata lo que le está pasando a Job. En lo que hemos visto se puede reconocer 4 series de pruebas, y no 4 pruebas, 4 series de pruebas, porque cada prueba realmente es un conjunto de pruebas en sí misma. La primera serie implicó lo siguiente: 3 fuertes experiencias. La pérdida de sus hijos. Junto con esta prueba vino la pérdida de sus criados. Y esto quizás en nuestro contexto no signifique mucho, pero los criados eran personas de casa y se les llamaba criados porque muchos habían sido y nacido en casa y eran como hijos también. Es importante. La distancia hace que disminuya un poco la gravedad de esta prueba, pero sí fue fuerte. Y también una importantísima parte de sus bienes. Ante lo cual, ¿qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Luego viene una segunda serie de pruebas que implicó, entre otras cosas, una enfermedad muy molesta, muy denigrante. Se suma a esto el perder el apoyo moral y también afectivo de su esposa, ante lo cual Job responde: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Enseguida Job es probado por un periodo de silencio, un silencio de parte de Dios, un silencio que le hace pensar que ha sido abandonado, que ha sido desechado. Job llega a exclamar: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí. Job 30, versos 20 y 21. Sí, ese silencio de Dios es terrible. A veces es una de las pruebas más grandes por las que podemos pasar. Y el Señor a veces nos somete a esa prueba, la prueba del silencio. No te voy a contestar. Necesito probarte por mi silencio. No que no esté ahí. El Señor siempre está ahí. Siempre está cuidando y preservándonos. Pero guarda silencio. Es importante. Es una forma de probar a sus hijos. En cuarto lugar, notamos el profundo y cruel desprecio que sufrió por parte de sus familiares, porque uno podría decir, bueno, estaba pasándola muy, muy mal, pero está rodeado de su gente querida, está rodeado. No, a Job le fue muy mal con esto también.
Fue despreciado por sus familiares, fue despreciado por sus sirvientes de mayor confianza y también del pueblo que antes lo admiraba y respetaba. Al punto que en un momento Job exclama: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Job 19, 13 y 14. Estas partes a veces las olvidamos dentro de lo que es la gran prueba de Job. Implicó también esto. Pero en medio de todo este dolor físico, este dolor psicológico, este dolor moral, Job nos dice algo maravilloso. Bueno, han pasado todas estas cosas, no entiendo nada de lo que me está pasando, es terrible, me siento incluso abandonado de Dios, pero yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Qué confianza más linda! ¡Qué descanso más lindo! Job 19, 25 al 27. Job sabía y descansa en un hecho que no cambiaría. Sucediera lo que sucediera, algún día él estaría con Dios, a quien vería con sus propios ojos. Una esperanza maravillosa de todo auténtico hijo de Dios. En nuestra incursión anterior a la vida de Job, le dejamos la última vez que lo vimos quejándose profundamente frente a un grupo de consoladores que le eran fieles, están descritos como amigos, y habían venido a verle. Ahí dejamos a Job la última vez que hablamos de él. Los amigos de Job responden. Nos dice la Biblia que al llegar vieron a Job desde lejos y fue para ellos irreconocible. La enfermedad, la angustia, bueno, diferentes factores se habían sumado para hacerle y transformarlo realmente en una persona irreconocible. Pobre Job. Estos tres varones, Elifaz, Bildad y Zofar, dieron señales de dolor. Dieron señales de luto, un luto profundo, llorando, dice, llorando a gritos, rasgando sus mantos, esparciendo polvo sobre sus cabezas y sentándose en tierra. Luego le acompañaron guardando silencio, y hicimos alusión a este silencio, cuán importante es muchas veces, por 7 días y 7 noches. Ay, silencio. Bueno hubiera sido que estos tres amigos se hubieran mantenido en silencio, pues en cuanto abrieron la boca para ayudar a Job, comenzó una quinta serie de pruebas para Job. Ay, a veces es mejor guardar silencio y no abrir la boca. Así es. Aparte de todas las pruebas por las que ya había pasado Job, el buen Job, ahora le toca soportar la prueba del juicio humano, que lo acusaba de tener alguna culpa por lo que estaba pasando. Los amigos mortificaban a Job tratando de convencerle y en última instancia haciéndole sentir como que mentía, porque lo que estaba recibiendo realmente era castigo por algún pecado. Y si no era un pecado conocido, era entonces un pecado oculto. Y realmente no era así. Pero qué terrible es sentirse juzgado. Bueno, claro que esto puede suceder, pero no era el caso de Job. Claro que uno puede recibir reprensión del Señor y esta reprensión se va a manifestar incluso en nuestra salud física. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice el salmista, hasta que confesó su pecado. Pero no era el caso de Job. Y ellos están hablando de pecados habituales, ni siquiera pensando en lo que realmente era el pecado de Job. Siempre estamos tratando de culpar a los que sufren para así evitar pensar que a nosotros nos puede pasar lo mismo. No, si lo que le pasó es porque algo mal hizo. A él le sucedió eso porque, ¿sabes? Incluso esto pasa mucho con el tema de la muerte, con el fin de no enfrentar el hecho de que todos tendremos que partir de este mundo. Siempre encontraremos una causa por la cual la persona murió.
causa que si hubiera evitado, la persona todavía viviría. Ejemplo, si decimos, murió porque era un porfiado. Siempre tenía la ventana abierta y por supuesto tenía que tomarse una pulmonía. Siempre vamos a encontrar una razón. Mira, sí, es cierto que vivió hasta los 140 años, pero murió porque quiso nomás. O sea, no vamos a reconocer que realmente pasó todas las normas y límites. No, pero que quiso nomás. Siempre comía el pollo con el cuero y claro, el colesterol al final le tenía que tapar las arterias. Vamos a encontrar siempre un motivo para decir, yo no hago eso, por lo tanto yo voy a vivir más. Porque le tenemos pánico a la muerte, normalmente, incluso muchos cristianos. Oh, sí, la pobre ha tenido tantos problemas últimamente, pero por algo debe ser, si todo se paga en esta vida. Dichos populares, dichos populares. Más o menos eso es lo que está pasando con los amigos de Job. Están viendo a Job y dicen, no, sí, este hombre tiene que haber algo está... Ay, pobre Job, sintiéndose juzgado por lo que la Biblia define como sus amigos. Si esos son sus amigos, imagínense cómo era el caso con los enemigos. Los amigos de Job no fueron la excepción para con él. Ellos decían, si a Job le sucede lo que le sucede es porque ha pecado, hay cosas escondidas en su vida. Ahora bien, si este pecado no es conocido, aunque indaguemos no vamos a encontrar nada, entonces tiene que haber pecados ocultos que nosotros no sabemos, y ahí está la razón de todo. Aún de nuestro Señor Jesucristo se habló de esta manera en algún momento. Bueno, así razonaban los amigos de Job, y salvo un personaje que se llama Eliú, un joven silencioso, no mencionado al principio, que esperó hasta el final para hablar, todos se equivocaban. Los amigos de Job se equivocaban y solo acrecentaban el dolor de Job. Esto es parte de la prueba también. Pero hay algo que empezamos a aprender de Job, algo que no habíamos visto antes, algo nuevo sobre Job. En la medida que avanzamos, comenzamos a descubrir algo nuevo de Job. Se trata no de un pecado explícito de lujuria, no un pecado que se relacione con el robo, no, nada de eso. Se trata de su autoconcepto, cómo se veía Job a sí mismo, su autovalorización. Vemos que aun cuando era una buena persona y buscaba agradar a Dios, a pesar de que podemos decir de él que era un varón justo, piadoso y ejemplar, a pesar de ser efectivamente un varón de Dios, Job, como todo ser humano, por bueno que sea, era imperfecto. Si no estaba en la gloria, no era un ser glorificado, estaba en la tierra. Y escuchamos algunas frases de Job que al principio llaman la atención, pero si uno no está bien apercibido, pueden pasar como una justificación bastante racional. Por ejemplo, Job de repente dice en el capítulo 27:6, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. No sé si eso está bien, si lo estoy entendiendo bien o no. Después dice en otro momento, en el 29:14, mientras recordaba sus buenos días pasados, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Vaya, Job, me parece que es un poco raro. Yo no me atrevería a decir eso de mí mismo. Es raro. En otro momento, en Job 31:6, cuando describe su integridad espiritual, dice, pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Aun cuando, comparativamente con los demás seres humanos, estas frases serían ciertas, porque estaban muy por sobre otras personas, y la calidad moral y espiritual de Job era realmente impecable respecto a sus semejantes. Sin embargo, notamos con cuidado y respeto que demuestra una visión de sí mismo demasiado intachable. Y no se compara con las medidas que Dios puede exigir de nosotros.
Una cosa es compararte con otras personas y otra es compararte con las medidas de Dios. Creo que por ahí va el problema de Job. Realmente ante Dios, Job distaba mucho de ser un personaje o el personaje que él creía que era. Notemos lo que las Escrituras nos señalan de Job en el capítulo 32:1, por ejemplo. Son cosas que uno a veces pasa desapercibido, leyendo rápido. En el 32:1 dice: cesaron los 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. No por nada está eso ahí. Y vamos a ir corroborando que parece que estas sospechas son muy verdaderas. Porque Job comienza a recibir respuestas. Primero, el Señor utiliza a Eliú, que no representa a estos 3 amigos, pues Eliú era mucho más joven y ante los ojos de los demás, él tenía que guardar silencio, no tenía todavía derecho a hablar, pero en Job 32 nos hace notar la presencia de este varón llamado Eliú, hijo de Baraquel Busita, y comienza Eliú a aportar importantísimos elementos a la conversación de los 4 mayores. Realmente resultó ser el más sabio de los 4 personajes. 3 eran amigos y este chico ni siquiera es mencionado al principio como amigo. Y es así como responde a Job, porque empieza a ver que se quedan todos sin palabras, todos sin argumentos. Ha escuchado a Job todo lo que ha dicho y el único que captó estas cosas fue Eliú, no los 4 sabios amigos de Job. Y es así como Eliú le responde a Job. Y ahí uno ve que realmente lo que ha leído, que a uno le llamó la atención de lo que dijo Job, era razonable que nos llamara la atención. Le dice Eliú, primero pide muchas excusas para hablar, porque él es más joven, por eso no ha querido hablar, pero es que ahora ya no soporta el quedarse callado, tiene que decir las cosas. Y le dice a Job: de cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Veo que a Eliú también le llamaron la atención estas palabras, estas frases. Esto está en Job 33, 8 y 9. Eliú nos enseña a inferir implicancias de las palabras dichas por Job. Él le dice a Job más adelante: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Y qué es lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Job 35:2. Sí, Job. Eso es lo que dijiste. ¿Hasta dónde estás consciente que dijiste eso? ¿Hasta dónde? No sé. Pero sí, eso es lo que se infiere de tus palabras, Job. Después hay otra frase muy notoria de Eliú que dice, refiriéndose a Dios: él no estima a ninguno que cree en su propio en su propio corazón ser sabio. No, Job, tú has dicho una y otra vez lo que en tus palabras se denota que tú estás ufanándote de tu sabiduría, pero el Señor no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Por lo tanto, Job, estás mal en eso también. Job 37, 24. Ahora, este joven está hablando bastante bien, pero al final toma la palabra Dios mismo, desde un remolino, un torbellino, y comienza continúa la aclaración de lo que está pasando con Job. Y comienza a responderle a Job Dios mismo. Es así como encontramos consideraciones tan básicas y profundas a la vez, como cuando le dice, y ahí está esa frase en el 42, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Le dice Dios mismo a Job. El que disputa con Dios responda a esto.
Vaya, diría alguien, pero ¿cómo? Yo no me di ni cuenta que que Job estaba contendiendo con el Omnipotente. Aun cuando nosotros apenas percibimos el sentido profundo de muchas de las palabras de Job, Dios sí lo percibió, sí vio el corazón y con qué ánimo se decían. Y lo descifra en palabras sencillas. Job estaba contendiendo con Dios. Se había atrevido a disputar con Dios. Hermanos queridos, qué importante que a veces Dios nos muestre que nosotros estamos haciendo lo mismo. Cuando empezamos a colocar en tela de juicio lo que Dios hace con nosotros. Cuando empezamos a elucubrar y pensar y de alguna manera justificarnos ante Dios y comenzamos sin darnos cuenta, quizás, porque en el fondo sí nos damos cuenta, que estamos contendiendo con Dios, estamos diciéndole injusto. Como la sencilla y tan conocida frase de Adán: la mujer que tú me diste me dio esto y yo lo comí y bueno, por eso pequé. Es una acusación directa a Dios. Una acusación. Recordemos que cuando Adán dijo esto ya había pecado, por lo tanto, este es un pecado más que él realiza. Muchas veces nos vamos a encontrar y te vas a encontrar contendiendo con Dios, discutiendo con Dios, creyéndote más sabio que Dios, creyéndote más justo que Dios. Las palabras del Señor son fuertes, son claras, son aclaradoras. Incluso, qué claro está en Job 48, cuando Dios le dice a Job: ¿invalidarás tú también mi juicio? Le dice Dios. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ahí empezamos a notar que realmente Job era muy justo y puro en torno y estadísticamente, digámoslo, en función de la raza humana y cómo se comportaban otros, pero estaba muy lejos de ser lo que Dios quería que fuera. Sin darse cuenta, Job estaba errado, sinceramente errado, ¿sí? Si no decimos que esté mintiendo. Estaba sinceramente errado. Su concepto de justicia personal era y es común, pero equivocado. Por mejor que sea la conducta humana, ese ser ante los ojos de Dios sigue siendo un pecador, un injusto, una persona carente de justicia. Esta visión, sin embargo, nos hace entender mejor la gracia de Dios y la justicia dada al ser humano solo por la obra del Señor Jesucristo, porque ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios, solo a través de la obra de Cristo. La justicia de Cristo es la única justicia que nos justifica ante Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está invalidando cada vez que el hombre trata de hacer un mérito y dice, bueno, Dios me lo tendrá en cuenta. Dios tendrá que de alguna manera considerar lo que estoy haciendo para facilitar mi llegada al cielo. Cada vez que haces eso estás ofendiendo a Dios. Estás invalidando el juicio de Dios y estás justificándose en sus propias obras. Y esto, de acuerdo a Isaías, es abominación, es trapo de inmundicia. Vuestras obras son trapos de inmundicia, les dice. Porque la única obra que Dios ve, la única justicia que Dios ve a favor nuestra es la justicia que ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, para nosotros. Resulta evidente que Job, y aquí están las conclusiones de Job, comenzó a entender el mensaje aclaratorio del Señor. Esa es la gracia. Lo terrible es cuando no lo entendemos y seguimos sufriéndola y sufriéndola por no entenderlo. Resulta evidente que Job comenzó a entender, y por eso que leíamos en Job 44, he aquí yo soy vil. Qué importante es ese reconocimiento. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca, mejor me quedo callado, en buen castellano.
Mi mano pongo sobre mi boca. Señor, no tengo nada que responderte. Tienes razón. Yo soy vil y tú eres el justo. Más adelante, luego de seguir escuchando a Dios, Job agrega, por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces juzgamos a Dios por no entender lo que Dios quiere de mí? Y no entender este concepto fundamental de justicia. En mí no hay justicia alguna para acercarme a Dios. Ninguna. No merezco nada. La salvación es por los méritos y por la justicia de Cristo. Alabado sea el Señor por Jesucristo. Job sirve para darnos cuenta de esa realidad. Siendo él lo mejor que había en la tierra, eso mejor no alcanzaba siquiera para ganarse el cielo. No, nada. Y tenía que entenderlo Job. Entonces vamos entendiendo y vamos comprendiendo un poco más por qué Job pasó por todo lo que pasó. Ahora él dice en Job 42, 4, te preguntaré y tú me enseñarás. Toma una actitud totalmente humilde. Señor, enséñame. Soy un ignorante. Necesito saber muchas cosas. Cambia. Y finalmente sale de los labios de Job una frase que, maravillosa. La frase culmine, la frase que demuestra que todo lo que había aprendido Job, de oídas te había oído, había escuchado de ti. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora, Señor, sé quién eres realmente. De alguna manera, al encontrarnos en la Biblia, encontramos a Dios. Cuando abres la Biblia, encuentras quién es Dios realmente. ¿Y qué sucede cuando sucede eso? Por tanto, me aborrezco. Señor, al lado de tu santidad, al lado de lo que requeriría realmente para estar a tu lado, soy mugre, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, es decir, con un verdadero luto interior. Este arrepentimiento, qué importante es. Hay muchas, entre comillas, conversiones sin este arrepentimiento, y por eso vemos personas que comienzan a andar en la vieja vida o en el camino, porque nunca han tenido nueva vida, nunca se han arrepentido. Se les ha ofrecido una oración de salvación. Si oras esto, si dices esto, vas a ser salvo. ¿Vas a orar? Sí. Ya, y recibe a Cristo como tu Salvador. Entonces ahora eres salvo. Mentira. Si no hay arrepentimiento, esa persona no es salvo, aunque haya hecho 100 veces la oración de fe, que se le llama. Sí, es importante orar y decirle, expresarle al Señor lo que somos, pero tiene que ir acompañada de arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, le estás diciendo en buenas cuentas al Señor, acepto tu salvación, pero no tengo nada de que ser salvo. Solamente cuando se entiende que estamos totalmente perdidos, se entiende quiénes somos ante los ojos, no de los hombres, si todos me pueden alabar o te pueden alabar, ante los ojos de Dios. Solamente allí sucede lo que sucedió con Job. Más ahora mis ojos de ver, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5 y 6. Podría decir ahora del nuevo Job. En cierto sentido podemos ver aquí un nacer de nuevo de Job. Un Job que entiende su condición no ante los hombres, sino ante Dios, lo cual le hace sentir su estado, su pecado, y se arrepiente de todo corazón. ¿Cómo podría haber ocurrido todo esto sin haber vivido aquella profunda experiencia? ¿Cómo podría haber sucedido con Job que llegara a decir lo que está diciendo si no hubiera experimentado toda esa serie de pruebas? Tal vez el Señor tiene que llevarnos a estas pruebas para que entendamos quiénes somos realmente ante Dios y el Señor pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros queremos que haga. Sí, Señor, yo quiero un poquito de esto, quiero un poquito más de dinero, quiero un poquito más de tranquilidad, quiero que esté con mis hijos en el colegio, quiero que... Oye, pero me has preguntado alguna vez qué es lo que yo quiero de ti. Cambiemos el punto de vista, por favor.
Primero quiero que te aborrezcas, que te arrepientas y que entiendas que mi voluntad es infinitamente más grande y mejor que la tuya. Ríndete, ríndete. Notamos aquí que uno es el Job con el cual comienza la historia de Job, ese hombre tan fantástico entre los otros hombres, y es otro Job, obviamente es la misma ser humano, pero es otro Job el que tenemos al finalizar el libro, pues se ha producido en él un cambio radical, gracias a todas estas pruebas por las que tuvo que pasar. Sin esas pruebas, creo que Job nunca hubiese alcanzado este nuevo nivel. Terminó la prueba. Con el término de la prueba podemos hacer un balance y preguntarnos, ¿qué tenía Job antes de la gran prueba? Sí, tenía 10 hijos, pero 10 hijos licenciosos, incapaces de presentarse por sí mismos ante Dios para estar a cuentas con Él. 10 hijos que llegaron al punto en que merecían un juicio, y eso es lo que recibieron, un juicio de Dios. Había un conocimiento de Dios de parte de Job bueno, pero imperfecto, muy imperfecto. Había un grado de santidad bueno, pero muy distante de ser excelente. Y además, este grado de santidad estaba estancado. Dios no quiere cristianos estancados en un grado de santidad. Como diciendo, ya llegué aquí. Ay, ¿qué me costó llegar acá y aquí me quedo? No, el cristiano tiene que seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta que el Señor te llame o nos llame a su presencia. ¿Qué tuvo Job después de la prueba? Entre otras cosas, el cariño legítimo, y no vamos a leer en detalles porque sería extendernos mucho, de sus hermanos y hermanas. Tuvo una salud que le permitió vivir 140 años más y tener 10 hijos, entre los cuales tuvo 3 hijas, a las cuales Dios dice herencia con sus hermanos. Eso significa que eran damas muy bien consideradas. Tenían un tremendo valor ante no solo los ojos de Job, sino que también ante los ojos de la sociedad. Qué cosas más lindas. Además, su descendencia fue bendecida de tal manera que Job conoció hasta la 4ª generación. No hubo juicios de por medio. En cuanto a sus bienes perdidos, notamos que sus animales fueron duplicados. Pero por sobre todas estas cosas, tuvo un conocimiento de Dios perfeccionado. Y más aún, una relación con Dios renovada en un plano muy superior al que estaba en el capítulo 1 de Job, por decirlo de alguna manera. Así fue, la tormenta destruyó todo lo que era lastre en la vida de Job. Y conjuntamente reconstruyó un nuevo Job, más hermoso, más espléndido, más santo. Todo lo que le sucedió a Job tuvo por finalidad sacar las impurezas que estaban mezcladas con el oro, que si bien brillaba para los hombres, era impuro y oscuro para Dios. Vamos a nuestra conclusión ya. Al finalizar esta tercera incursión en el libro de Job, lo cual no significa que en otra oportunidad no volvamos a incursionar en él, notamos que esta joya de libro, esta joya literaria, esta joya poética, ha sido preservada divinamente por milenios, porque si de los hombres y de Satanás se tratara, ya no existiría nada de la Biblia. Y una de las finalidades es que comprendamos las graves faltas que puede mantener a un hombre descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el Job que conocimos en el capítulo 1. Y cómo Dios se preocupa de purificar a su amado siervo, aunque para lograrlo tenga que hacerlo pasar por experiencias que en principio parecen inexplicables. No sé lo que está pasando, no sé lo que está ocurriendo. Les motivo, hermanos queridos, amigos, a agradecer por 3 elementos sublimes que los mencionamos en alguna oportunidad que nosotros tenemos.
que nosotros poseemos para nuestro diario desarrollo y crecimiento. Me refiero al sublime mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que ya realizó todo lo necesario para tener una diaria llegada hasta el trono de la gracia. Qué maravilloso, qué limitado era Job en este sentido. Qué maravilloso lo que nosotros tenemos. Él veía a su Redentor por allá en el futuro. Nuestro Redentor ya vino y está presente en nuestras vidas con su obra redentora. Qué maravilloso. Tenemos al Espíritu Santo que en tiempos de Job venía, trabajaba en la persona y se iba. Nosotros lo tenemos en forma permanente con nosotros. Y Él nos guía en el día a día. Y además nos guía en un libro que Él inspiró y que ayuda a entender. Eso se llama iluminar para nuestra comprensión. Tenemos las Sagradas Escrituras, que incluye, entre otros, el libro de Job, con todas sus enseñanzas. ¿Qué tenemos harto? ¿Qué tenemos harto? Y gracias a todo esto que tenemos, podemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, podemos acercarnos a Él, podemos pedir socorro en el momento adecuado y ese socorro va a ser oído. No esperemos pruebas. Tenemos las Escrituras, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la obra redentora de Cristo, tenemos la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Así que abre el espejo. Este es un espejo. Estoy seguro que te vas a encontrar. Y vas a decir, esto soy yo. Vas a decir igual que Job, qué aborrecible soy ante los ojos de Dios, ¿no? Y no va a ser necesario que pases por todas estas pruebas. Pero hermanos, ¿cuántas veces tenemos este espejo totalmente oculto? Quizás hay varios espejos en nuestra casa, pero este espejo, el más importante de todos, permanece oculto. Y el Señor se ve en la necesidad de ponernos una prueba para que entendamos lo que entendió Job. Nosotros que tenemos mucho más posibilidades de entenderlo, mucho más. Y recordemos siempre también lo que dice Hebreos 12, 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Por eso disciplinó a Job, por el amor que le tenía. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si no te azota, no eres hijo. Hebreos 12, 5 y 6. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque has preservado, como recién meditábamos, Señor, este libro, esta joya maravillosa en medio de las Escrituras, Señor, uno de sus 66 libros. Gracias por este libro, Señor, y ayúdanos, Señor, a reaccionar a tiempo, Señor, y darnos cuenta que necesitamos crecer todos los días. No podemos detenernos, Señor, ni un instante. Debemos seguir creciendo porque aún estamos muy lejos de ser aquello que tú quieres que seamos, Señor. Gracias. El apóstol Pablo también nos recordaba y nos recuerda esto con otras palabras, porque es un tema demasiado importante. Señor, ayúdanos a no quedarnos quietos, por favor. Ayúdanos, Señor, para seguir avanzando hacia aquel varón perfecto que tú tienes en mente para cada uno de nosotros. Bendícenos, guíanos y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y nunca juzgarte, Señor, como llegó a hacerlo el mismísimo Job. Un hombre buenísimo, pero que llegó a juzgarte, Señor, porque se creía más de lo que era. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.